Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que se encuentran acá en el templo, como también cada uno en la iglesia en Chillán, la iglesia en Pucón, y nuestros hermanos que se encuentran en sus casas también. Los saludamos en el amor del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús, alabando su nombre con el himno Mi espíritu, alma y cuerpo. Se encuentra en la página 288 de nuestro himnario. Página 288. Mi espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro. En Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado por tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre, la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor para que Él esté guiando cada momento de esta escuela bíblica. Él pueda suplir las necesidades de nuestro corazón y hoy sea un día en el cual lo conozcamos un poquito más. Hoy sea un día en el cual podemos reconocerlo en nuestros caminos. Hoy día puede ser un día en el cual podemos alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, en primer lugar, Señor, te damos gracias, muchas gracias, por este momento que nos permite, Señor, acercarnos a tu trono de gracia. Tú, mi Dios, que habitas en luz inaccesible, este grupo de hombres, de mujeres, jóvenes, niños, nos acercamos a ti en esta mañana. No por nuestros méritos, Señor, porque no tenemos ninguno, sino a través de los méritos de mi Salvador Jesús, mi Señor Jesucristo. A través de los méritos de Él, Señor, nos acercamos en esta mañana en plena certidumbre de fe. Tu palabra nos enseña que así debemos acercarnos a ti,
Gracias, Señor. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos llamado, Señor, de las tinieblas. Gracias por habernos escogido de entre muchos. Muchas gracias. Señor, somos hombres y mujeres que pecamos y esos errores nos alejan de ti. Las transgresiones, los errores, las faltas, los pecados, Señor, que me alejan de ti, porque tú eres puro, tú eres santo, tú eres verdad, Señor, tú eres agua viva. Y nosotros, Señor, muchas veces dudamos y nos alejamos, Señor. Nuestros pensamientos nos alejan de ti. Nuestras actitudes, Señor, nuestras acciones, Padre Celestial, las intenciones de mi corazón, que solo tú conoces, me alejan de ti. Y es por eso en esta hora también, Señor, te rogamos, perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Habilítanos, Señor, para estar en plena comunión contigo en esta mañana. Señor, todo pensamiento que no te alaba sea reprendido en el nombre de Jesús. Padre Celestial, todo pensamiento, Señor, que me aleja de ti, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén, Señor, de lleno en tu palabra, en esta lección, mi Señor. Te rogamos por todos los alumnos que llegamos a esta escuela, con el único propósito, Señor, de conocerte más, de estar más cerca tuyo. Atiende, Señor, a nuestra oración, bendiciéndonos con ricas bendiciones espirituales, y así el que ha llegado triste pueda, Señor, salir de esta escuela bíblica lleno de alegría. Aquel que viene sin rumbo pueda salir con un camino cierto. Aquel que no te conoce pueda aceptarte en esta mañana. Mi Dios y mi Salvador, rogamos, Señor, tu compañía en nuestra escuela bíblica. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos observando la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, esta carta que escribió el apóstol a la iglesia en Roma, una iglesia que él no fundó, pero como vimos la semana pasada, su fe se divulgaba por todo el mundo y el apóstol tuvo conocimiento de esto y estando en Corinto, antes de ir a Jerusalén, cuando llevaba las ofrendas a los hermanos de Jerusalén, escribió esta carta maravillosa que el Señor nos tiene observando en este tiempo. Romanos capítulo 1. Con la ayuda del Señor, la lección se centrará en el versículo 9 y daremos lectura a partir del versículo 8 hasta el versículo 15. Tiene por título en mi Biblia, Deseo de Pablo de visitar Roma. Romanos capítulo 1, del versículo 8 al versículo 15. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces
a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griego y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, todos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias, porque tu palabra, Señor, es el alimento propicio para mi alma. Llena la necesidad de mi alma en esta mañana, mi Señor, como la necesidad de cada uno de los que estamos, Señor, esperando, Señor, la lección que tú has preparado. Tú eres nuestro Maestro, Señor. Te rogamos que vengas a presidir esta escuela bíblica. Te presento cada alumno, Señor, desde el más débil hasta el más fuerte, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos queremos, Señor, en esta mañana aprender más de ti. Toma, Señor, esta escuela bíblica en tu poderosa mano y esta mañana puede ser una mañana propicia a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Doy gracias a mi Dios en esta mañana por la oportunidad que nos permite de poder continuar observando la palabra del Señor. La palabra del Señor que es insondable, insondable. No tiene un fin, no tiene un fondo. Sus caminos son inescrutables, no hay cómo conocerlos. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos enseña. Como hemos visto en todos los estudios y a través de su palabra, que Él nada deja oculto a sus siervos. Él siempre nos está mostrando el camino que debemos seguir como cristianos. Nos dejó su palabra, nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó la compañía de Jesús en medio nuestro, dejó a su iglesia establecida acá en la tierra para poder llevar ahora este evangelio adelante, este evangelio que ha traído tanta salud a nuestras almas. A veces, en el pasar continuo de la vida del cristiano, llegan momentos difíciles. Llegan momentos en que la fe flaquea, llega momentos donde nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no se muestra de una manera distinta? Y este camino es así, es así. Pero gracias damos a nuestro buen Dios, porque Él siempre está con nosotros. Este momento cuando escribe esta carta el apóstol, tuvo que quedarse unos días más en Corinto y escribe esta carta maravillosa. El Señor nos permitió observar el libro de Hechos de los Apóstoles y podemos recordar que este es en el tercer viaje misionero de Pablo cuando él está yendo hacia Jerusalén. Inclusive hay un minuto donde lo detienen y le dicen, no vayas, porque el que usa este cinto, ¿no es cierto?, será amenazado de muerte. Tuvimos un estudio bíblico donde el Señor usó a nuestro pastor Marcos Valenzuela para enseñarnos que Dios tiene un plan preparado y nos muestra los detalles. Pablo no tenía idea de cómo iba a llegar a Roma. Llegó preso, pasando por un naufragio enorme, por una tempestad terrible, lo podemos recordar. Sin embargo, el plan de Dios se llevó a cabo y el apóstol consiguió finalmente llegar a la iglesia en Roma. Entonces podemos ver en nuestra vida que cuando nos hemos entregado a Cristo, cuando nosotros somos hijos de Dios,
Él tiene un plan preparado para cada uno de nosotros. Usted se pregunta, ¿para mí también? Para usted también. Hemos visto por la palabra del Señor que el servicio hace parte de la vida del cristiano. Hoy día vamos a ver un aspecto muy lindo de que es el servir al Señor. La semana pasada vimos un espíritu agradecido. Hoy vamos a ver un espíritu comedido. Comedido debemos ser como cristianos. Y el apóstol lo muestra de una manera muy amplia a través de las Escrituras, cómo el Señor lo usó realmente para llevar el Evangelio a los gentiles, y hoy podemos observar. Parece que estos versículos, al pasar por encima, da la impresión de que él está contando, ¿no es cierto?, la carta que él hizo para los hermanos en Roma. Tengo muchas ganas de ir a verlo, le doy gracias a mi Dios, ¿no es cierto?, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Eso es una expresión del apóstol. Sin embargo, la riqueza de la palabra del Señor nos permite entrever algo más. Y el Señor ha usado a hombres, grandes hombres de Dios, para poder ayudarnos a poder observar la palabra del Señor y así también su Santo Espíritu. El versículo 9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y aquí hay algo muy rico que nosotros podemos detenernos. ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol sirve al Señor? ¿Cuál es la razón? Hace unas escuelas bíblicas atrás nos hacíamos la misma pregunta. Pero acá el apóstol nos está dando la respuesta de que él sirve a Dios a partir de su espíritu. ¿Qué esencia más profunda podemos tener nosotros que nuestro espíritu? Si nuestro espíritu sirve a Dios, entonces nuestra alma, donde están las emociones, donde está el raciocinio, donde están las decisiones, todo lo que acontece en nuestra mente y nuestro cuerpo servirán al Señor. Entonces la invitación que nos hace el apóstol es que nosotros sirvamos a Dios a partir de nuestro espíritu. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Señor, no te quiero servir solamente intelectualmente, donde vamos aprendiendo cosas de la Biblia. Si aprendemos cosas de la Biblia, si aprendemos fechas, si aprendemos historia, es un libro más. Pero si es la palabra del Señor, en el cual, como el apóstol dice, el sirvo en mi espíritu, toma absolutamente otra connotación. Y podemos ver cómo el Señor nos invita a que nosotros le sirvamos a Él mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, decía el himno que entonamos para iniciar esta escuela bíblica. Soy tuyo, Jesucristo. ¿Solamente mi intelecto? Entiendo a Dios, quiero conocerlo más, pero no me entrego a Él. Entonces el apóstol lo dice desde la profundidad. Mi espíritu, a quien yo sirvo en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí nos muestra este espíritu comedido. ¿Qué significa comedido? Es un adjetivo, también puede ser un verbo, pero es un adjetivo que quiere decir servicial, dispuesto para servir, dispuesto para servir, dispuesto para servir a los otros en mi espíritu, servir a Dios con alegría. Y en este momento él lo acota y lo dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
así como tenía el interés de ir a verlos, es decir, físicamente, lo que le costó, ¿no es cierto?, le costó un viaje muy tormentoso. Hechos capítulo 27, podemos leerlo. Es un viaje muy difícil que hace el apóstol, donde él va físicamente mostrando este espíritu comedido. Voy allá, voy, tengo que ir. Es necesario que vaya. Contra toda tempestad, porque literalmente hubo una gran tempestad. Y ahora este espíritu comedido que hace parte, ¿no es cierto?, de la marca distintiva del verdadero servicio espiritual. Eso es lo que estamos estudiando. El verdadero servicio espiritual, en primer lugar, es agradecido. En segundo lugar, es comedido, como nos muestra ahora este versículo 9 de la palabra del Señor. Un espíritu comedido. Dice acá, que estos versículos entre el 8 y el 15 muestran 9 marcas del servicio espiritual verdadero. Un espíritu agradecido, versículo 8 que lo leímos, un espíritu comedido, un espíritu dispuesto y sumiso, un espíritu amoroso, un espíritu humilde, un espíritu fructífero, un espíritu obediente, un espíritu pronto. 9 marcas del verdadero servicio espiritual que nos muestra el apóstol en estos versículos, que aparentemente él está diciéndole: mire, yo estoy siempre orando por ustedes, doy gracias al Señor, pronto quiero ir a verlos. Pero si vamos a la profundidad, él está mostrando una verdad hacia nosotros. ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿Cómo es el verdadero servicio espiritual? Y hoy el Señor nos invita a observar este espíritu comedido. La segunda marca distintiva de verdadero servicio espiritual que puede observarse y que la cual Pablo ejemplifica con su propia vida es la de un espíritu que se interesa comedidamente en los demás. Se interesa en la vida de los demás, no para saber qué les pasa, no con un afán de murmuración, no con un afán de copucha, en buen chileno, no, sino de orar por sus hermanos. Y el Señor hace las cosas de manera perfecta. Precisamente esta semana vamos a iniciar la primera semana de cada mes, oración, la iglesia. El Señor nos tiene en esta maravillosa actividad en la cual todos juntos oramos. Cada uno de nosotros ora en su momento, pero la primera semana del mes el Señor nos invita a que todos de 6 a 7 de la mañana nos inclinemos a orar al Señor. Y precisamente hoy día Él nos muestra cómo el espíritu, el servicio espiritual presenta esto. Es necesario, Jesús lo dijo, orar los unos por los otros. Y el apóstol, como lo vamos a ver, en las diferentes epístolas, en las diferentes cartas, él siempre está haciendo mención de que ora por sus hermanos, un espíritu comedido. A veces nuestra oración se entrampa en mí y no soy capaz de salir. Porque a mí me falta, porque a mí me pasa, porque yo necesito, porque yo quiero, porque es necesario, porque mírame a mí, y estamos en una constante con nosotros mismos pidiéndole al Señor yo, siempre yo. El verdadero servicio espiritual también tengo necesidades, sí, las tengo. ¿Y las presento delante del Señor? Sí. Pero hoy día el Señor nos muestra que nuestro servicio espiritual tiene que ser comedido, es decir, tiene que ser servicial. Nosotros oímos en cada servicio al Señor, escuchamos,
las peticiones. Y cuando oramos, el Señor nos trae las personas. A veces es el primo de mi hermano que está pasando por un momento de aflicción. Voy para allá y oro por mi hermano. Es necesario este espíritu comedido que debe surgir en nuestras vidas, en nuestros corazones. El apóstol entiende que el servicio al Señor es lo mismo que la adoración, y la adoración es el servicio al Señor. Hay un término que aparece ahí que lo vamos a ver un poquito más adelante, que precisamente significa servicio y adoración. Es decir, cada vez que yo hago una adoración a Dios es cuando yo estoy haciendo un servicio a Él. Son inextricables, es decir, no se pueden separar. Siempre nombramos una actividad que es distinta al estar alabando al Señor cuando yo paso el día domingo y alabo su nombre, ¿no es cierto? Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Estamos adorando a Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos alabando a Dios. Pero cuando nosotros nos corresponde hacer el aseo del templo, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios también. Así lo entiende el apóstol. Un espíritu comedido, un espíritu servicial, en donde todo es adoración a Dios. Pastor, necesito que me venga a ungir un acto de servicio, un acto de adoración. El que invoca el nombre, el que invoca mi nombre será salvo. Cada vez que nosotros lo mencionamos, cada vez que nosotros hablamos, estamos adorando a Dios. El martes el Señor nos enseñaba por su palabra cómo nosotros, al ser plenos de la palabra y plenos en el Espíritu, nos transformamos en una melodía. Somos una melodía para Dios. Es decir, nosotros estamos en una constante adoración, nosotros estamos en un constante servicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está siendo mi servicio? ¿Está siendo comedido? Por eso es necesario que mi adoración, como nos enseña el apóstol, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, que desde mi espíritu yo sirva a Dios. Esta semana toca en la iglesia orar. A veces tenemos esas expresiones en nuestros labios. Toca orar esta semana en la iglesia. A ver. Esta semana conversaba con una hija de Dios, me decía, no, si este servicio yo lo entiendo de parte de Dios. Entonces yo le dije, pero ¿cómo de parte de Dios? ¿Te colocó Dios ahí? ¿O es como con un intermediario? Yo lo entiendo como de parte de Dios. No. ¿A quién sirvo en mi espíritu? A mi Dios, como nos enseñó la clase pasada, el domingo pasado. Es mi relación con Dios, directa, a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos dispone un lugar para congregarnos, la iglesia maravillosa en la cual el Señor nos invita a que participemos. Pero mi relación es con Dios, es personal, en el cual debo servir por mi espíritu. Entonces no es que a la iglesia se le ocurra orar esta semana. No debemos entenderlo así. Ahí yo no estoy sirviendo desde mi espíritu, estoy sirviendo en mi intelecto nomás, en mi alma. Lo entiendo, lo acepto, lo obedezco, lo voy a hacer. Pero no viene de la profundidad, como nos muestra el apóstol que debe ser. ¿A quién sirvo a Dios en mi espíritu? Ruego por ustedes en todas las oraciones. El Señor nos está haciendo, después de esta pandemia, recapacitar y revisarnos, parar en los caminos y observar cómo estoy sirviendo al Señor. Él nos dio la gran oportunidad, se cerraron las iglesias, se cerraron los templos, todo quedó en un stand-by. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir ahora al Señor si no voy a la iglesia?
El Señor nos dio una manera de que nosotros somos la iglesia. No hay mejor demostración en esta pandemia para mostrarnos de que nosotros somos la iglesia y como tú eres la iglesia, tú tienes tu Dios. Mi Dios. Como decía nuestro pastor Josué, me alegro mucho que mi esposa tenga el mismo Dios mío, pero es mi Dios. La iglesia, el pastor, todo esto es una consecuencia de Cristo. No puede pasar a ser en primer lugar la iglesia o el pastor, por nombrar a alguien. No. No existiría iglesia si no hubiese sido por Cristo. Entonces, ¿cómo es mi servicio al Señor? No, esta semana en la iglesia. No, esta semana tienes una invitación maravillosa en la cual el Señor nos invita a que tengamos este espíritu comedido que el apóstol nos muestra el día de hoy. Aquí es donde Pablo introduce la frase clave de los versículos 8 al 15. Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ahí aparece el término griego, latreuo, que significa servir, es una expresión que siempre se emplea en el Nuevo Testamento al hablar del servicio religioso. Y por esa razón se traduce algunas veces como adorar o rendir culto. Se traduce como adorar o rendir culto dependiendo de la circunstancia. Pero la palabra en sí significa servir. Servir. A excepción de dos referencias al servicio de los ídolos paganos, el término se usa en referencia a la adoración y el servicio al Dios verdadero. La adoración suprema de un creyente puede ofrecer a Dios se da en el contexto de un servicio consagrado, puro y de corazón. Un servicio consagrado, puro y de corazón. Podemos ver el celo que tenían los antiguos. No, si a usted lo mandan en ese servicio, usted vaya, termine ese servicio y después haga otra cosa. Así eran enseñados en la antigüedad. Y hoy el Señor nos muestra, para que sea un servicio consagrado, puro y de corazón. Es que justo a la vueltecita yo tengo que hacer algo. Termine su servicio primero. Para que sea consagrado, puro y de corazón. Es una expresión militar. Estoy en comisión de servicio, dicen. O sea, está enviado a una tarea específica. Y con las cosas de Dios tenemos que ser celosos, porque Él es celoso, porque Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Donde Él está, imposible que alguien llegue. Nada llega donde Él está. Entonces es imposible que Él pueda compartir su gloria, su celo. ¿Se da cuenta cómo somos separados? ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos un camino muy bien trazado? Quizás pensábamos, no, que los antiguos, no sé, eran demasiado quizás muy tajantes. Ellos no entendían. No. Ahora me doy cuenta que era el que yo no entendía. Yo no entendía. Cuando nosotros somos enviados en un servicio, no podemos desviarnos. No podemos desviarnos, porque vamos a eso. Y la tarea que es encomendada debe ser cumplida para poder tener este servicio. La adoración suprema que un creyente puede ofrecer a Dios se da en el contexto de un servicio consagrado, puro y de corazón. El servicio piadoso, piadoso quiere decir el que vive piamente, es decir, el que se acerca a Dios, requiere de un compromiso total y sin reservas. En el momento que nosotros servimos al Señor, así nos declara su palabra, debe ser total y sin reservas. Completamente.
Pablo sirvió a Dios con todo lo que tenía, empezando con la entrega de su espíritu. Esto es, permitiendo que el servicio fluyera como un deseo en lo más profundo de su alma. ¿Cómo le entrego mi espíritu al Señor? Es una oración que podemos tener. Señor, me quiero entregar a ti mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. No sé hacerlo, Señor, pero estoy dispuesto, quiero hacerlo, quiero servirte, en donde mi servicio provenga y fluya a través de mi espíritu, irradiando a mi alma, irradiando a mi cuerpo, y no al revés. No porque lo entiendo, porque es mejor obedecer. Sí, es mejor obedecer. Ahí lo estamos haciendo de otra manera, lo estamos haciendo al revés. Entonces el Señor nos muestra en esta mañana una oración que usted y yo, si queremos servir de corazón al Señor, una oración que podemos tener. Te entrego, Señor, mi espíritu. Quiero servirte a partir de mi espíritu. Todo mi ser para ti, para que esa entrega sea total, completa. En el capítulo 12 de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ir a la iglesia en Chillán para que nuestro pastor Marcos disponga las referencias en Chillán. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ahí vemos cómo el apóstol nos muestra a nosotros cómo debemos presentarnos delante de la presencia del Señor. Amén. 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 En nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Vemos aquí cómo el apóstol nos recomienda. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Si mi espíritu está entregado al Señor, entonces vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Aquí estamos en esta mañana. No sé si hará más frío en Chillán, acá, no sé si usted está cómodo donde está sentado, pero estamos sirviendo, estamos vivamente presentándonos en este momento, aquí, ahora, alabando a nuestro Dios. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto le agrada a Dios, que nosotros hablemos de Él, que Él nos muestre lo que Él quiere de nosotros. Esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la razón nosotros estamos aquí. Racional. No sé cuánto le costó llegar a la escuela bíblica. Nos costó llegar quizás no. Un culto racional, con los embates normales de la vida que tiene cada uno de nosotros. Como la tuvo el apóstol para llegar a Roma. ¿Cuánto le costó? Estuvieron a la deriva, tuvieron que sacar las cosas del barco porque era imposible, si no todos iban a morir. Y un ángel del Señor habla con el apóstol. Aliéntalos, que ninguno de ellos va a perecer. Un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y dice, tal devoción espiritual se logra
negándonos a ser conformados a este siglo, como lo dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos negarnos a lo que acontece en este siglo tan malo. Y si lo dice el apóstol, en ese tiempo también era malo, porque el hombre de Dios es malo. Nosotros continuamos siendo pecadores arrepentidos. Entonces, no nos conformemos, sino que buscamos lo que hacemos acá por la misericordia del Señor y con su ayuda. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí estamos, Señor, revélanos tu palabra. Cada vez que usted está aquí al frente o está sentado en la banco, Señor, la porción de tu palabra para mí, revélame tu palabra, siendo renovados, transformados, vamos siendo transformados porque lo vamos conociendo más a Él, estamos cada vez siendo más cerca de nuestro Dios. Por eso que su palabra es inagotable, su palabra, ella es una fuente inagotable para cada uno de nosotros. Pablo usó una afirmación similar acerca del culto verdadero cuando escribió a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Continuamos con Chillán, mi pastor Marco. Pastor, Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Amén. No tenemos confianza en la carne. La carne nos da desconfianza, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Siempre se nos dice, ¿qué quiere la carne? Sol y agua fresca. O sea, no muy quietito, no mucho calor, no mucho frío, no mucha exigencia, ¿no es cierto? Estamos cansados, vivimos días difíciles. Si le damos oído a la carne, ¿cierto? Pero no, nosotros que servimos a Dios en el Espíritu, sirvámoslo de verdad, sirvámoslo de corazón. Esa es la invitación de este espíritu comedido que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Dice acá, cuando sus compañeros de viaje habían perdido todas las esperanzas de sobrevivir ante la feroz tormenta del mar Mediterráneo, cuando navegaban hacia Roma, el apóstol les alentó. Hechos capítulo 27, del 22 al 25. Pastor Marcos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Amén.
Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Una expresión constante en la vida del apóstol, de quién soy y a quién sirvo. Mi Dios, a quién sirvo. Esta relación, fe, obediencia que el Señor nos permitió ver en algún minuto, unas escuelas bíblicas atrás. Fe, obediencia. Es imposible tener fe sin obedecer. Y obedecer sin fe también es imposible. Mi Dios, de quién soy y a quién sirvo. Una expresión tan categórica del apóstol para poder servirlo realmente a partir desde nuestro espíritu, como nos está enseñando la palabra del Señor el día de hoy. Pablo pudo declarar a Timoteo, debido a que él servía a Dios con un corazón sincero, también ejercía su servicio con una conciencia limpia. La adoración y el servicio de Pablo estaban conectados de una manera inextricable, porque su adoración era un acto de servicio y su servicio era un acto de adoración. La adoración es un acto de servicio y el acto de servicio una adoración. Inextricable, es decir, no se puede desenredar, no se puede separar una cosa de lo otro. Eso quiere decir inextricable. Para Pablo, el acto de servicio es adoración y la adoración es un acto de servicio. Esta es la propuesta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Será que cuando estoy en un acto de servicio lo tomo como adoración? ¿Lo hago como adoración? ¿Y cuando estoy adorando es un acto de servicio? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Versículo 13. 13. Voy a revisarlo, mi pastor, que quizás lo noté mal. Es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Disculpe. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Amén. Solamente sirviendo a Dios desde el Espíritu vamos a poder tener una limpia conciencia. Parece arrogancia del apóstol. Tengo mi conciencia limpia. Esa da la impresión. Pero observando la palabra del Señor y entrando en esta profundidad de la palabra de Dios, entendemos que si yo me entrego a mi Señor de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, voy a tener una conciencia limpia. Como se lo dice a este joven, a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, debido a que él servía a Dios con un corazón sincero. También ejercía su servicio con una conciencia limpia. La adoración y el servicio de Pablo estaban conectados de una manera inextricable. Parece que su joven amigo estaba tropezando espiritualmente y Pablo exhorta a Timoteo ahora en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Nombre del Señor Jesús. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Y el versículo 22, hermana Raquel, del mismo capítulo. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. 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 Entonces podemos ver que mi entrega al Señor tiene que ser completa, total. Mi entrega al Señor no puede ser parcial. Para que Él sea mi Dios y podamos tener ahora desde la profundidad de mi ser este servicio al Señor. Huye de las pasiones, ¿no es cierto? Pero sí, para eso tengo que estar sirviendo al Señor desde la profundidad de mi ser. Una entrega irrestricta a mi Dios. Un espíritu comedido, un espíritu servicial. El acto de servicio es adoración y la adoración es un acto de servicio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El domingo pasado, con la ayuda del Señor, el sábado pasado estuvimos desocupando acá para poder disponer, para que los niños tengan un espacio. ¿Qué van a recibir ahí los niños? La palabra de Dios, un acto de servicio, una adoración a Dios. Y el Señor nos enseñaba el martes que cuando nos juntemos, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo delicado que tiene la adoración y el acto de servicio. Si yo me junto en un acto de servicio, en una adoración a Dios, a hacer un trabajo para Dios, pero uso mis labios para palabras deshonestas, para hablar de otro hermano, no estoy haciendo un acto de servicio, no estoy adorando. Y el Señor hoy nos está mostrando que cada vez que nosotros hacemos algo para el Señor y que es nuestra vida entera, completa, tiene que ser un acto de servicio y una adoración. ¿Será que Dios va a estar en medio de una conversación donde se habla de alguien que no está presente? Así lo dice el Salmo 1. Así nos enseña el Salmo 1. Entonces, cuando nos juntemos, cuando nos reunamos, adoremos, tengamos el acto de servicio, pero adoremos a nuestro Dios, a quien yo sirvo en mi espíritu. Qué palabras más lindas, qué palabras tan maravillosas, con un costo, como acabamos de leer, ¿no es cierto?, en la tormenta, con un costo muy difícil, pero el Señor está con nosotros. Él nos da más carga de la que nosotros podemos llevar. Ahora, el servicio primordial de Pablo para con Dios estaba relacionado con la predicación del Evangelio de su Hijo. El ministerio al cual Dios le había llamado y dedicó todas sus energías y aliento. Hasta el último momento, Pablo hizo esta labor de evangelizar. Recordemos que las cuatro cartas de prisión, Efesio, Colosense, Filipense, las hizo estando ya en Roma esperando la audiencia al César. No porque estaba preso, él dijo, no, aquí no puedo hacer nada. Él continuó escribiendo, continuó haciendo este acto de servicio, esta labor a la cual él fue llamado constantemente. Dios le dio esa energía, esa visión a este hombre. Este servicio a Dios incluía un interés profundo y personal por todos los que creyeran en el Evangelio. Todos los que creyeran en el Evangelio para él eran importantes. Bien fuera que lo hubiesen escuchado de sus labios o por medio de otra persona. Él no estaba interesado en los santos de Roma debido a que hubieran sido sus convertidos. De hecho, no fue él el que fundó la iglesia de Roma.
puesto que no lo eran, sino porque él y ellos eran hermanos que tenían el mismo Padre espiritual, por medio de haber depositado su confianza en el mismo Hijo Divino como su Salvador. Y aquí es donde tenemos una responsabilidad ahora nosotros. Si mi hermano es mi hermano porque tiene un mismo Padre y ha confiado su vida a su Salvador, que es mi Salvador, entonces yo tengo una adoración y tengo un acto de servicio para con él. Tengo que orar por mi hermano. Como lo vamos a ver por la palabra del Señor. Tal como él menciona varias veces al principio de la epístola, desde el versículo 10 al versículo 11 y el versículo 15, y lo reitera en la última parte, esa es la que vamos a leer. Romanos capítulo 15, versículo 14 y 22. Todavía estamos con la iglesia en Chillán. Romanos capítulo 15, versículo 14 y 22. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Amén. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por esta causa me he visto impedido de ir muchas veces a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos ir a vosotros. Es decir, está este compromiso, este deber, esta necesidad de los unos para con los otros. Ya lo había dicho nuestro Señor Jesús. Él lo mostró en su oración sacerdotal en San Juan capítulo 17. Él ora por nosotros, por usted y por mí. Él oró. Por los que han de oír a estos, dice la palabra del Señor. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. Tenemos el ejemplo. ¿Por qué tengo que orar por mi hermano? Porque es necesario este espíritu comedido, este espíritu servicial, este espíritu dispuesto para servir. No obedecer porque tengo que obedecer. No obedecer para no desobedecer, que me puede traer un castigo, sino que sea realmente a través de mi espíritu servicial que hoy día el Señor nos está mostrando. Debido a que la mayoría de ellos no le conocían personalmente, Pablo aquí invoca al Señor como testigo de su amor e interés sincero hacia sus hermanos y hermanas espirituales en Roma. Por eso dice el versículo 9 de nuestra lección, ¿no es cierto? Porque testigo me es Dios. ¿Qué mejor testigo que nuestro Dios? Como no le conocían en Roma, entonces dice, testigo me es Dios, que realmente estoy orando por ustedes, estoy interesado, ¿no es cierto?, lo que a ustedes les está pasando. Testigo me es Dios, a quien sirvo. Está dispuesto a testificar en el sentido de que sin cesar hacía mención de ellos en sus oraciones. Aunque él se regocijaba y daba gracias por su fidelidad, también sabía que aparte de la provisión continua de Dios, hasta la fe más firme flaquea. Por lo tanto, aquellos santos estaban siempre en sus oraciones. Hasta la fe más firme flaquea. Hasta la fe más firme.
pero lleva 45 años en el Evangelio. Llega un momento en que la fe flaquea. Pero es el pastor responsable de la misión a través de... También flaquea. Todos nosotros. Los más pequeños flaqueamos, los fuertes flaquean en algún minuto. Y es por eso que este servicio, esta adoración a Dios, esta necesidad de orar los unos para con los otros, como lo vamos a ver por su palabra. Por lo tanto, aquellos santos siempre estaban en sus oraciones, nunca fueron excluidos de su lista de oración. Aunque sea por diferentes razones, todo santo fiel necesita apoyo en oración de hermanos creyentes, en la misma medida en que lo necesita el santo que no es tan fiel. Nuestra hermana Carmen tiene una oración delante de la presencia del Señor. Los hijos de la promesa, que a lo mejor no están pasando en un momento de fidelidad, pero son hijos de la promesa, conocen a Dios, han oído de Él. Por ellos también debemos orar. Inclusive, nuestro Señor Jesús, en su amor maravilloso, debemos orar por nuestros enemigos. Inclusive por nuestros enemigos debemos orar. El campo se va ampliando. El campo se va ampliando. En Jerusalén primero, los que estamos aquí. Luego en Samaria, los primos. Muchas veces esa fue una expresión en mis labios. ¿Tú eres hermano? No, estoy primo nomás. De cerca, mirando, hay una relación, hay un parentesco, pero no me he entregado de espíritu. En Judea y hasta los confines de la tierra. Ahí están nuestros enemigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que a veces nos vituperan por el nombre de Cristo. Entonces tenemos mucho por qué orar. Y hoy día el Señor nos remece y nos dice, Pastor Pablo, no ore solamente por usted. No. Tenemos que tener este acto de servicio al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. No, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. En el nombre del Señor. Amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Amén. Amén. Ahora, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Orad sin cesar. Amén. ¿Te das cuenta cómo la oración, el Señor nos está llamando en esta mañana? Precisamente hoy es el primer día de la semana y mañana iniciamos esta semana maravillosa de oración. El Señor nos está mostrando por su palabra cómo el apóstol tenía esto tan presente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18.
Dice en el nombre del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Ya no veo bien. En el nombre del Señor. Amén. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Él no pidió oración por él mismo con razones egoístas, sino por causa del ministerio, para que él fuese librado de los rebeldes que estaban en Judea, y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén fuera acepta, para que con gozo llegara a Roma por la voluntad de Dios. Recordemos que él estaba en Corinto cuando escribió esta carta. No es un sentido egoísta que dice oren por mí, sino que para que los santos de Jerusalén sean fortalecidos con la ofrenda que él llevaba para ellos, y que los rebeldes que estaban en el camino fueran disipados. Entonces, son muchas las razones por las cuales podemos orar de manera individual, de manera colectiva, por cada iglesia, por cada pastor, por cada ministerio en la iglesia. Razones por qué orar tenemos muchas. Y hoy día el Señor nos muestra este espíritu servicial, que es una marca del verdadero servicio a Dios. Aunque Pablo no declara las peticiones específicas que estaba haciendo a favor de los cristianos romanos, con cierta seguridad podemos suponer que eran similares a las que menciona en otras cartas. Y aquí tenemos una oración maravillosa. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, del 14 al 19. ¿Sí ya continúa, Pastor Pablo? ¿Ya todos leyeron? Sí, Pastor. Amén. Entonces vamos a ver acá. Pucón. Pastor Manuel, por favor. Esta declaración del apóstol tan maravillosa, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Amén. Palabra del Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas. No se oye, mi pastor. No se oye, se oye borroso. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Ya. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Qué oración tan profunda del apóstol. La comparo con mi oración tan distinta, tan egoísta. Pastor Pablo, el micrófono se silenció. Ahora sí. ¿Qué oración, Ahora sí. qué oración tan profunda del apóstol? Él quería que Dios se sintiera en nuestros corazones, en los corazones de los hermanos de Efesios, como en su casa. Él quería que fueran fortalecidos en el Espíritu Santo. Y a veces mi oración se limita a cosas materiales. A veces mi oración es tan pobre frente al deseo del apóstol de que nosotros conozcamos más a Cristo, nos entreguemos más a Él, le sirvamos en plena certidumbre de fe. Nosotros muchas veces nuestra oración es tan distinta. Que el Señor hoy día pueda abrir nuestro entendimiento para que nuestro acto de servicio, ni siquiera estaba orando por él el apóstol, sino que para que los santos en Efesios sean confirmados por la palabra del Señor. Han quedado algunas citas bíblicas que usted puede también revisar en la lección que hemos enviado, pero nos vamos a quedar con esta oración del apóstol tan maravillosa que Dios le dio. El contenido de todas las oraciones de Pablo era espiritual. Él oró por creyentes individuales, pero también ofreció muchas oraciones por grupos de creyentes. Él oraba pidiendo que sus corazones quedaran entrelazados con el corazón de Dios, que su conocimiento de su palabra fuera completo y que su obediencia a la voluntad de Dios fuera perfecta. La profundidad y la intensidad de la oración es una medida de la profundidad y la intensidad del interés comedido y sincero. Nos deja muy clara esta lección, entonces, cómo debemos tener ese servicio al Señor completo, y no solamente mi servicio a Dios, sino que mi servicio a mis hermanos. Orar, orar, orar sin cesar, nos dice la palabra del Señor. Y en algún momento la oración tiene que salir de nosotros. En algún momento la oración tiene que salir de las cosas materiales. En algún momento la oración tiene que salir de lo terrenal y podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos bendiga, que esta lección haya llegado en el momento oportuno a cada uno de nosotros. A mi Señor doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela para que nos dé un pensamiento bíblico, el resumen de la lección y también ore por la escuela bíblica y por esta lección. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Agradezco al Señor, agradezco a mi Dios por esta oportunidad de poder confrontarme con la palabra en realidad. Y lo único que puedo decir, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a buscar. Señor, enséñanos a pedir. Señor, enséñanos a mirar, a escuchar. Todo lo que hacemos, lo hacemos, como bien decía el pastor Pablo, pensando en nosotros mismos. Y permita el Señor que esta oración de Pablo nos haga reflexionar, nos haga recapacitar. Una oración que es por los otros, como bien nos enseñó en Brasil un pastor del Ejército de Salvación, que decía: gente de Jesús, pero todo es para nosotros, es por nosotros, y nunca es para ellos, para el mundo en realidad, que no conoce a Cristo. Y mientras se leían las referencias, yo le decía a Raquel: mira
Y el apóstol Pablo estaba pensando en España. Ya estaba pensando en ir a España. Y nosotros, como tenemos tantas cosas que hacer, que pensamos a duras penas hasta el día 14 de julio que tenemos que ir a Pucón. Y permita al Señor que el Señor nos haga tener visión de reino. Amén. Esa era la gran oración del pastor Josué para la Iglesia de Misión Pentecostal, era esa, visión de reino. Una visión de que podamos ver que el Evangelio de Jesucristo tiene que crecer en mí primero. Y que el Señor nos ayude a estar orando los unos por los otros para que esta gracia de Jesucristo no nos salgamos de ella. Porque nuestra fe puede flaquear. Claro que sí. Pero hay uno que no flaquea. El león de la tribu de Judá. La palabra del Señor nos enseña que cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Jehová habla, ¿quién no profetizará? Entonces permita el Señor que podamos, como decía el evento de la juventud, permanecer conectados con Dios a través de su palabra, que podamos vivir una vida cristiana mirando al Señor por sobre todos los términos de la tierra y seremos salvos. Perder favor humano, si estuviera el apóstol Pablo le preguntaría, ¿tú perdiste favor humano? Me dirías, sí, muchas veces, pero nunca perdió el favor de Dios. Y es lo que nos interesa, que el Señor nos ayude a poder llevar este evangelio a donde sea, con quien sea, donde estemos, con lo que estemos haciendo. Yo tengo una práctica y lo hago hasta el día de hoy. Donde yo voy, hago un altar. Donde estoy trabajando, invoco su nombre. Si levanto un automático, lo digo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se termina, doy glorias a Dios. Pero es muy poco. Necesito hacer más. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Nos estamos preparando, no sé, para hacer esto o aquello, pero en realidad nos estamos preparando para escuchar la trompeta. Amén. En realidad nos estamos preparando para irnos al reino de los cielos. Sí, Señor. Por lo demás, hermanos míos, me está guardando una corona de vida, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman y esperan su venida. Eso es nuestra mirada tiene que estar hacia los cielos. Tiene que estar. Hoy día tenemos mucho por qué preocuparnos, pero Dios nos dice, oye, por nada estéis ansiosos. Así que permita el Señor que esta oración de Pablo pueda motivarnos a tener una oración dirigida, inspirada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque de lo demás, Dios está preocupado de todo. De lo que habremos de comer y lo que habremos de vestir. Él está preocupado de eso. Ahora yo tengo que preocuparme con la ayuda del Señor. Que si mi fe flaquea, pueda decirle, Señor, aumenta mi fe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón, Señor. Perdón porque mi oración está lejos de lo que tú, Señor, llamas oración. Te quiero pedir perdón porque mi vida, Señor, no refleja quizás lo que tú quieres que yo refleje. Este metal, Señor, está opaco y necesita ser pulido para que la luz que golpee en este metal pueda alumbrar otros. Señor amado, aquí estamos. No queremos ser cristales para descomponer la luz, porque tu luz, Señor, es perfecta, no necesita descomposición. Tu luz lo alumbra todo. Tienes todos los colores que yo necesito. Tienes toda la vida que yo necesito. Tienes todas las fuerzas que yo necesito. Tienes el alimento que yo necesito. Dios eterno, bendice a tu iglesia.
del mayor al más pequeño. En esta semana, Señor, que comenzamos nuestra oración, te queremos agradecer porque nos inspiras a orar. Sabemos cómo hacerlo. Tu palabra nos ha enseñado hoy cómo hacerlo. Y tu Hijo Jesucristo nos dice, y cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad en los Amén. cielos y en la tierra. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todo siempre. Amén. Bendícenos, Padre eterno, con esta bendición del cielo. Amén. La esperamos, que nos acerque el culto de esta noche, Señor, que sea un culto de salvación y vida Amén. eterna en cada iglesia, donde se abren las puertas, Señor, y donde se congreguen hombres y mujeres que buscan el reino de los cielos. Bendícenos con un culto de salvación y vida eterna. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. gloria a Dios. Amén. Voluntad del Señor, realizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, página 39 de nuestro himnario al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.